Hola a todos y a todas, yo soy Marina y en esta ocasión os quiero hablar de Carrie, de Stephen King. Este ha sido el libro que me ha introducido en la lectura de Stephen King y además no podría estar más contenta con mi elección. Sí que es cierto que miré algunas listas con recomendaciones, incluso vídeos, pero al final cuando llegué a la librería me guié más por la sinopsis y mi instinto que otra cosa. Es cierto que sé que es la primera novela de Stephen King y creo que eso es una de las cosas que me hizo querer empezar por ahí. Porque fue como, es la primera novela de Stephen King publicada, porque ya sabéis que los escritores por regla general, el primer libro que escriben ni de coña lo publican, ni el segundo ni el tercero, sino que se quedan en cajones, pero es el primero publicado en el año 1974 además. Y tras un breve vistazo a la sinopsis, se vino conmigo a casa. Además de que la edición me pareció increíble. Es una edición de Penguin Random House, se lee súper bien, la letra no es pequeña, es grandecilla, así que maravilloso, está muy bien, bastante bien traducido. Y esta historia nos habla sobre Carrie White, que es una chica adolescente de instituto de 16 años que no es muy normal, porque primero no se ha criado con una familia normal, sino que lo ha hecho en una atmósfera de fanatismo religioso extremo, y eso ha condicionado muchísimo a Carrie porque ha estado reprimiendo muchísimas emociones y demás. Y no solo eso, sino que además es una chica que tiene poderes telequinéticos, y en su historia nos explica que después de ocurrir una cosa bastante grave, la mente de Carrie es como si hiciera un clic y empezara a cambiar. Y no os quiero contar más. También hay, no sé si hay 3 películas, no he visto ninguna, quiero ver las 3 porque tengo mucha curiosidad. Y bueno, voy a dejar el libro aquí y vamos a empezar a hablar de si me ha gustado, si no me ha gustado, qué me ha parecido. Bueno, otra razón que quiero decir por la que escogí esta historia es porque sabía que era la primera novela del autor. Yo tenía curiosidad porque también escribo y me gusta a mí ver cómo son los primeros libros de autores de tanto renombre y ver ese cambio, ¿no? Porque Stephen King ha publicado, ¿cuántos libros habrá publicado? Más de 50 libros, ¿no? Y al final se nota mucho ese salto. De hecho, después de terminarme Carrie, me pillé otro libro de Stephen King que os lo enseñaré al final del vídeo, y ese libro lo sacó muchísimos años después, como más de 10 años después. Son 10 años. ¿Cómo será el cambio y la evolución de Stephen King? Pero ya os adelanto que este primer libro me sorprendió muchísimo, porque es un libro que comprendí por qué amáis tanto a Stephen King. Tiene una pluma muy especial y terrorífica también, que me enganchó prácticamente de principio a fin, porque sí que es cierto que en las primeras páginas no me engancharon como tal, sino que me costó bastante. La escena del principio bastante guay, te engancha, te mantiene leyendo, pero después de esa escena empiezan a aparecer informes, porque esta novela está dividida entre informe y narración de la historia, con un narrador en tercera persona, y esos informes como que al principio me gustaban, pero no hacían que me enganchara del todo, hasta que llegué a la página 40 y pico, 50, y desde ahí ya no pude parar hasta el final. Brutal. Las descripciones de cada lugar, de cada personaje, las definiría como exquisitas. Rara vez te vas a encontrar adjetivos como más insulsos, que no te dicen nada realmente. Y además son explicaciones con un ritmo más como pausado, diría yo. Con unas similitudes muy aterradoras, pero también súper ingeniosas. Por eso me ha encantado tanto Stephen King. Me sorprendió mucho eso, las cosas con las que comparaba o hacía similitudes. Me hacía releer las frases porque me gustaba tanto que era como, ostras, qué guay, ¿no? De hecho, apunté una descripción que no va a decir nada, no va a hacer spoiler de nada, no os preocupéis. Los sollozos eran demasiado violentos y no había lugar para nada más. La histeria latente se había manifestado en medio de muecas y palabras ininteligibles. No podía ponerse de pie, solo conseguía arrastrarse hacia la sala con el cabello colgando sobre la cara mientras profería un llanto estrepitoso y áspero. Y esa es una frasecita realmente de las muchísimas que hay. Me ha enamorado esa forma de narrar. Como he dicho, es el primer libro publicado que irá evolucionando esa forma de narrar, y seguramente que más adelante serán aún más terroríficas todavía esas descripciones. Y tengo muchas ganas de seguir leyendo a Stephen King, Dios. Para mí no es una novela que dé miedo, y más si estás acostumbrado a libros y películas de terror, no es un libro que te vaya a dar miedo, sino más bien escalofrío. Stephen King tiene como un afán en esta novela de darle muchísima importancia a la sangre, incluso a nivel simbólico, pero sobre todo los pensamientos intrusivos. Eso ha sido lo que me ha terminado de enamorar del todo de esta novela, cómo están metidos esos pensamientos de una forma bastante original y que no te entorpece
dicen nada a la hora de leer. Están implementados en la versión española, al menos, no he leído la versión en inglés, pero en la versión española te los pone entre paréntesis y en mitad de una frase. O en mitad de un párrafo está narrando el narrador en tercera persona lo que está haciendo Kerry y de repente te corta abruptamente la frase que te está diciendo y te mete un paréntesis en primera persona del pensamiento de Kerry. A lo mejor es Kerry diciendo, los destrozaría. Y de repente sigue con la frase normal. Y tú, ok. Porque son esos pensamientos intrusivos, pensamientos que llegan repentinos. No los esperas, pero ahí están y llegan. Como cuando vas caminando por la calle y de repente te llega un pensamiento súper loco y aterrador que tú jamás en la vida harías y sigues a tu rollo, pues lo mismo. Y me daba escalofrío. Que yo iba leyendo normal, yo no voy viendo lo que va a venir ni nada, yo voy leyendo y de repente me encontraba el paréntesis y yo, madre mía, eso me flipó. Es que en realidad los pensamientos intrusivos pues son bruscos. Y en el libro pues se sentía de esa manera. Muy top. Es una novela también bastante cruda, porque te está mostrando una muchacha, no diré normal porque no se ha criado en un ambiente para nada normal, pero es una muchacha de 16 años que sufre bullying mientras la pubertad le golpea de pleno, con un montón de granos, la regla, cambios corporales. Tío, yo de verdad estaba leyendo a Kerry y me sentía tan identificada con muchas cosas de cuando yo estaba en el instituto y demás. Era imposible no ponerse en los zapatos de la muchacha. Algo tan natural como es el crecer, madurar y que tu cuerpo cambie, que en los institutos no se puede hablar de esto, mejor cállate, no vamos a dar charlas de esto porque tal. Luego pasan estas cosas y los niños son muy crueles. A veces no saben la magnitud de lo que están haciendo hasta que crecen y dicen, ¿por qué hice esto? Además, a lo largo de la novela, por Kerry no paraba de llenarme de impotencia, porque claro, tú simplemente eres un mero espectador. Y además Stephen King, a través de esos informes que he comentado antes, te va anticipando a lo que va a ocurrir, a un final que sabes que va a ocurrir y que no puedes remediarlo de ninguna manera. Tú no puedes entrar y darle un abrazo a Kerry y decirle, estoy contigo, yo sí que soy tu amiga, yo te quiero mucho. No puedes. Al final tú simplemente esperas lo inevitable. E hilando con esto último de la anticipación, debo decir que esto ha sido un punto de la novela que me ha gustado a la vez que no me ha gustado. Por un lado, que me cuente los acontecimientos, no como pasan en sí, pero sí que sabes lo que va a ocurrir. Ya sabes lo que va a ocurrir al final, a lo largo de la historia, más o menos hacia la mitad del libro, tú ya sabes. Esa parte le daba muchísimo realismo al libro y a veces yo me olvidaba de que estaba leyendo un libro de ficción. Siempre tengo que tener algo en las manos, de verdad. Parecía real, parecía un caso real de una muchacha, pero no, es ficción. Y eso le daba muchísimo jugo al libro, pero a la vez que me anticipara tanto los acontecimientos hizo que el final me gustó mucho, cómo se desarrolló todo y tal, pero quizá me habría gustado más si no supiera tanto, que me diera pinceladita, pero que me dejara con más intriga, no que me lo dijera todo en plan, va a pasar esto. Esa parte sí que no me gustó, pero a la vez sí, por eso digo que un poco, bueno. Es que cuando llegué al clímax yo ya estaba prevenida. Ha estado guay porque le da ese realismo, como he dicho, pero a la vez quizá hubiera preferido no saber tanto. Otro punto súper importante, los personajes. Kerry es la protagonista, pero la línea del protagonismo es como muy difusa, porque hay algunos personajes que tienen casi la misma relevancia que Kerry, y eso es algo que amé muchísimo de este libro. Se sentía más bien como estos libros que tienen muchísimos protas y te van narrando desde un punto de vista u otro, siempre desde un narrador en tercera persona, pero te iba cambiando de punto de vista, de pues ahora Kerry, pues ahora Sue, pues ahora Billy, y eso me gustó muchísimo. Y por cierto, todos ellos son una maravilla, tanto una maravilla terrorífica como una maravilla de decir que humanos son estos personajes. Tienen sus virtudes y sus defectos, y con algunos de ellos, pese a que han hecho algo deplorable, no puedes evitar empatizar en algunos puntos. Me pasó con algunos personajes de al principio decir, tío, tía, ¿qué estás haciendo? Y luego cuando te lo explica y ves que no justifican lo que ha hecho, sino que muestran cierto arrepentimiento y cosas, o no arrepentimiento, tú ya dices, vale, puedo entenderte. Me ocurrió muchísimo con Sue, que de hecho me atrevería a decir que fue mi personaje favorito de la historia. Empaticé bastante con ella y me gustó muchísimo su papel. Sí que es cierto que no estuve de acuerdo con la decisión que tomó, que no os puedo decir cuál es, porque si no os estaría haciendo spoiler, pero a mí no me gustó, me pareció un poco
por qué, pero bueno, le dio mucha chicha a la trama. Tommy fue otro personaje que de verdad me enamoré muchísimo porque no me lo esperaba para nada. Yo cuando lo presentaron me imaginé el cliché viviente y luego resultó que tenía mucho más fondo del que parece. Es como cuando veo a una persona que dice, buah, qué persona más cliché, no sé qué, seguro que le gusta tal cual. Y luego si llega un punto en tu vida en el que llegas a conocer a esa persona y dices, me equivoqué, estaba juzgando por apariencia y por acciones mega superficiales. Y en realidad debajo de esa mini capita hay un montón de personalidad, de pensamientos, de sentimientos, de cómo se comporta. Me gustó muchísimo Tommy. Y luego otro personaje que también me gustó mucho, pero por cómo era, fue Billy, por las cosas que hacía. Pero no me gustó en plan, amo a este personaje. No fue en ese sentido, sino me gustó las cosas que hacía porque le daban esa chicha a la trama y tú decías, es que esto es lo malo de hacer este tipo de reseñas, sin spoiler, que no puedo contar ese tipo de cosas, pero bueno, los que y las que hayáis leído el libro sabréis por dónde voy. Y la madre de Kerry también me gustó, pero como en un sentido más macabro, ¿no? Por cómo se te eriza el vello, con las cosas que dice y que hace. Y más porque esta novela es de 1974, yo la he leído en 2022. Del 1974 al 2022 han pasado mil cosas, ha cambiado muchísimo la mentalidad y claro, choca todavía más de lo que choca en el 74 y más en Estados Unidos. Se nota muchísimo. Te choca porque tú no eres capaz de concebir esas cosas porque es algo que no has vivido y que dices, es que no tiene sentido, es demasiado. Por eso me gustó en un sentido macabro, como he dicho. Fue de las partes que más me gustaron del libro. Los encuentros con la madre y Kerry. Es que además eran una madre y su hija, que es aún peor, porque tú dices, pues un random o una random que se encuentra por ahí, que conocen y que se conocen y que pasan cosas. No, pero es tu madre, tío, la persona que te ha parido, con la que te has criado, la que te ha sostenido en sus brazos cuando tenía un minuto de vida. Eso es lo que le da tanto terror. Yo pensaba, madre mía, si mi madre hubiera sido un cuarto de lo que fue la madre de Kerry. La ambientación buenísima. Menciona cositas que yo tenía que buscar en internet, marcas de coches y ciertos objetos que yo decía, ¿esto qué es? Y lo buscaba y yo decía, ah, claro, es que esto es muy del Estados Unidos de los 70, de los 60, ¿no? Menciona canciones, aparatos, que además las canciones, cuando las mencionaba y decía, sonaba de fondo esta canción, ¿no? Yo la ponía mientras leía la escena. Y, ¡buah! Era una inmersión brutal. Me encanta cuando los libros hacen eso, que te ponen canciones y tú puedes ponerlas al mismo tiempo y hacen que te metas ya de súper lleno en la historia, como si estuvieras en esas paredes escuchando y observando al personaje. También mencionaba un objeto que me encantó, que se me ha quedado aquí grabado, que es la brillantina, porque me recordó muchísimo a Gris. La mencionaba un montón porque antes se usaba muchísima brillantina. Me hacía acordarme mucho de Kenichi de Gris, que lo interpretaba el actor Jeff Conaway, y me hizo acordarme muchísimo de ese, porque la usaba un montón. Mira que Denis Zuko usaba un montón la brillantina y tal, pero es que Kenichi era demasiado, era todo el rato con el peine así y la brillantina, y es que me hacía acordarme de ellos. De hecho, algunos personajes de la historia me los imaginaba un poco como Gris por esa palabra, por haber mencionado esa palabra. Ya mi cerebro decía, vale, pues venga, Kenichi, Denis Zuko. Y ya pasando a lo último, que es pues la trama. Me ha gustado mucho cómo se ha desarrollado, pero como he dicho antes, sin tanta anticipación me habría gustado más. Y otra cosa que no me convenció del libro es que te cuenta el final desde varias perspectivas, lo cual me gustó mucho, pero te narraba las mismas cosas varias veces y creo que no hacía falta. Habría estado bien recortar un poco eso. Te decían, por ejemplo, voy a inventarme algo, caminé por el sendero y me tropecé con una piedra. Y claro, imagínate que hay 3 personas viendo a esa persona cómo se tropieza con esa piedra. Pues las 3 personas te lo decían. Vi a esa persona tropezar con la piedra. Siguiente, vi a esa persona tropezar con la piedra. Y tú, por favor, me gusta ver la perspectiva de todos, pero no hace falta que me digas que se tropezó con la piedra, ya lo sé. Con decir lo que sintió esa persona cuando lo vio, suficiente, pero no fue algo que me molestara en exceso. Como Stephen King narra muy bien y tiene una pluma increíble, y el final me gustó bastante. Creo que las cosas tenían que acabar así. Llevaba gestándose desde el principio del libro algo muy bestia y no estoy nada disgustada con cómo acabó todo. Una cosa que tengo que añadir, yo al leer la sinopsis y ver que era una chica con poderes telequinéticos, pensé, buf, la estoy leyendo en el año 2022. Veremos a ver si no me resulta aburrida, porque ya he visto 1000 películas, he leído 1000 libros, 1000 series, videojuegos en el que los personajes tienen poderes de 1000 tipos y a lo mejor me resulta más sosa, pero no, por la manera de la que está narrada se hace
muy interesante. Además, el hecho de meter factores como el fanatismo religioso o, claro, al leerla en la actualidad, escuchar sobre las cositas retro que se mencionan y demás, se hace muy interesante la lectura. Y bueno, tengo aquí preparado Misery. Va a ser el siguiente libro de Stephen King que lea. Es de la misma editorial de Penguin Random House porque me gustan mucho estos formatos. Los quiero todos de esta editorial. Después de Misery yo creo que me voy a leer El misterio de Salem's Lot, pero todavía no lo sé, no lo tengo seguro. O It, ya veré cuál me leo, pero tengo muchas ganas de leer Misery porque la sinopsis, dudé mucho si leer primero Carrie o Misery y al final me quedé con Carrie por ser el primero publicado y después quiero leer este porque la sinopsis me flipo. Hasta aquí la reseña y el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Nos vemos en el siguiente vídeo que espero que sea muy prontito. Portado muy bien. Bye bye.